En el video anterior, luego de no haber podido realizar el trekking hacia el volcán El Altar, volvimos a un lugar tan conocido como Baños de Agua Santa para reorganizar nuestra ruta. Y se nos presentó una oportunidad que no hubiéramos imaginado: subir al volcán Tungurahua. Ubicado sobre la cordillera oriental de los Andes, a 140 kilómetros al sur de Quito, encontramos a este gigante activo. El nombre Tungurahua es un término quichua, que significa garganta de fuego. Este imponente volcán posee una altura de 5.023 metros sobre el nivel del mar, 14 kilómetros de ancho y un cráter de 183 metros. Y si bien es la 10ª montaña más alta de Ecuador, lo más intimidante es su pendiente, ya que partiendo desde Baños hasta la cima, en solo 7 kilómetros de radio, hay una diferencia de altura de 3.320 metros. Nuestra intención era acampar en la montaña, y es por eso que cargamos todos nuestros artículos de camping mientras paso a paso nos esforzábamos por trepar los 4 kilómetros del primer día, con el objetivo de la primera jornada cumplido: llegar al refugio. Nos dispusimos a descansar ante la tremenda vista que nos regaló nuestro esfuerzo, mientras nos empezábamos a preparar para nuestro siguiente exigente desafío. Bueno, siendo las 8:40 de la noche, nos vamos a acostar a dormir. ¿Les muestro quién es el que está más cómodo del mundo? Sí, perdón, quería ver. Buenas noches. Hay 4 personas más en el refugio y están hablando. Así que vamos a ver qué tanto se duerme. Yo me clavo. Ya está, ¿no? Ya recansado. Sí. Bueno, buenas noches entonces. Estos tubitos los encontramos en una isla en la costa de Ecuador. Lo utilizamos y ahora traemos azúcar y café. Chicos, hasta luego. Sí, hasta luego. Arrancamos. Hoy es el día, estamos arrancando, son las 2:30 de la mañana, ya nos tomamos el café, ya estamos pila, ya tuvimos la charla motivacional, mentira, y estamos yendo a encarar uno de los volcanes más adorados del Ecuador. Así que acompáñennos para ir a escalar a la cima de la diosa Tungurahua. ¿Cómo fue tu noche con extraños? No dormí nada, dormí muy poco, o sea, muy de ratos, porque se levantaban mucho para ir al baño y las carpas de dormir, las bolsas de dormir hacen mucho ruido. Y había alguien que roncaba. Mi peor pesadilla se hizo realidad. Cumbre. Es un mínimo sendero. Ni siquiera fuimos capaces de investigarlo, pero allá vamos. Allá va Ettore. Si ayer sentíamos el camino empinado, hoy está el doble empinado. O sea, ya arrancó así y también se angostó bastante. Así que está como súper desgastante. Mientras le voy contando que la noche no estuvo tan fría, la verdad que zafó. También les puedo contar que no se va a ver, es un cielo súper estrellado, está hermoso. Hoy arrancamos a los 3.820 metros de altura y tenemos que llegar a los 5.020, unos 1.200 de desnivel. El sendero sí, al ser el utilizado siempre, esperamos que en todo momento esté marcado, fácil.
Una excelente noticia para nosotros. Llevamos muy poco peso. Muy poquísimo peso porque pudimos dejar en el refugio todo lo que es el equipaje de más que teníamos y el que no necesitamos para la cumbre. Así que más ligeros, nos esperan más o menos unos 4 kilómetros de ascenso. Así que está duro. Ettore, dale, adelante, dale. Dale. Nuestra única guía es un perrito blanco. La verdad que a esta altura del camino ya se pone así, toda pura roca. Para donde miremos, ya creo que no hay más vegetación. Ya hemos superado los 4200. Así que hay que avanzar con cuidado. Tuve que parar un poco porque ya está así, está súper empinado. Y cada vez que paro, yo voy más atrás. El Ettore viene a buscar como para, che, ¿estás bien? ¿No, Tarín? Vamos que sí, vamos que sí. Ay. No puedo creer la inclinación que tiene. La verdad que por la inclinación que tiene, va súper exigente el terreno, porque te resbalás, la tierra está suelta. Lo más conveniente es ir por estos surcos donde baja el agua, que están como más firmes. Lo único tedioso son en estos escalones que como que requieren más esfuerzo. Se avanza muy despacito y cuando se despeja la nube abajo en el valle hay un paisaje de luces, de civilización que es impresionante. ¿Vos cómo vas, Ettore? ¿Cómo va? ¿Bien? Esta cola dice todo bien. ¡Ese! A esta altura ya la temperatura bajó mucho. ¿Qué habrá bajado? ¿5 grados? Y bajó bastante. Se siente mucho en las manos, en la cara. Así que voy alternando el uso del palo. Pero bueno, de a poco. Tengo las piernas ya muy cansadas. Es de lo más difícil que hice. De a poco ya el día va aclarando. Pero solo el ojo humano todavía lo percibe. Ahí están los zapatillas. Son un par de dedos del pie, uno puede conquistar una chica, ¿no? ¿Cuánto? 4.000 kilómetros. Estás tan abrigada que no te reconoce. ¡Tranquilo! Listo, basta, Ettore. Según nos informaron las compañeras, estamos a 4.500 metros. Falta poquito. Y ahora que amaneció, hay unas vistas. Pero cada vez está más difícil.
Para acá está lo que es el Valle de Baños. Todo esto ya es el oriente colombiano, el oriente ecuatoriano. Y para lo que es esto es la serranía. Por acá estábamos en Penipe. 500 metros nada más. A la cima ya, a la cima. La única diferencia en que vos puedas o no puedas es que creas que puedes. Vamos, queda el último tramo. ¿Vas a poder, Yeri? Sí, pero me duelen mucho los pies. Encima esta parte del camino está suelta, entonces haces un paso y retrocedes medio. ¿Dónde estás? El plan de subir temprano era para evitar la poca visibilidad, como nos pasó en el Imbabura. Pero ahora justo está viniendo toda la nube, así que hay que redoblar todo el esfuerzo y apretar más que nunca, porque ahí nomás ya está la cima. Bueno, son algo así como las 7:30 de la mañana. Nos faltan 300 metros para la cumbre, pero Yari está ahí como ya súper cansada. Vamos pasito a pasito, bien despacio. Es súper desgastante. Mientras yo recupero el aliento, Guille fue a ver hasta dónde llega. La verdad es que tardamos mucho en subir y eso hizo que la nube nos gane, así que se cerró todo. Como pueden ver, se ve todo así blanco. Un toque me siento culpable porque sé que venía yo muy lenta, peleando contra mi cansancio. Ahora tengo un sueño atroz. Le decía a Guille que siga, pero no quería dejarlo. Así que bueno, ahora sí, lo convencí y me quedé yo acá
descansando las piernas mientras él se va a ver qué se ve, qué hace. Porque como ya también nos habíamos puesto un horario para bajar. Así que vamos a ver cómo sigue la excursión. Tenemos los primeros vestigios de nieve y Ari se acaba de quedar sentada en una piedra viendo a ver si sigue o no. 4.800 metros. Falta poco, pero chuta, que está difícil. Recién me olvidé de prender la cámara, pero recién me acabo de cruzar con el muchacho que se nos había adelantado hoy a la mañana, que era como el que picó en punta y ya no había subido más. Dice como que se le aceleró el corazón también. Creo que había subido muy rápido. Así que estoy solo. Vamos a dejarle la mochila a Yara acá para que coma algo. Está solo a 20 metros para abajo. Yo me voy a marcar este lugar en el mapa. Vamos, falta poco. Como que no tiene fin, nunca termina, siempre hay algo más por ascender. Ay, cuando bajas 2-3 metros, ay, te hace bolsa. Ahí va. Estoy llegando a una parte plana. Wow. Impresionante. Ya estamos en el cráter del Tungurahua. Es extraordinario. Y sí que está la nube esta que no me deja ver bien, pero igual es como un paisaje súper místico. Se ve como una línea por donde sale el vapor, porque el sendero es este, que está pisoteado. Eso es como natural. Por acá está el pico, los 5.000 metros. Todo esto son las fumarolas. Ya la prueba que estamos alto es que se ven las cruces. Cada paso se pone más difícil, más exigente. Falta bien poco. Vamos a lograrlo, porque si no, ¿cuánto tiempo más le vamos a estar dando vuelta a los 5.000? Es hoy. Por Dios, es interminable. Arrancó otra pendiente más. Es solo eso. Esta es la última. Esta es la última. No puede seguir para arriba. ¿Cuánto más va a seguir? Solo tiene que ser esto. Hay que cruzar nieve. Voy a mojar los pies. Y no es poca nieve, es bastante. Por suerte está bastante dura, pero hay que subir esto. Llego, me como un chocolate
y vuelvo. Vamos. Un poco más. Está ahí nomás. Llegué. No puedo creer. Estoy a punto de llegar. Es recontra difícil subir. Requiere un esfuerzo. Chuta, llegué. Desde acá se ve la cima. La concha de la madre ciudad. Bueno, tenemos la cruz por acá que nos marca los 5023 metros, el otro pico. Aquel que se ve ahí es el cráter. Y toda esta media luna son las fumarolas. Son las 9:40 de la mañana. Llegamos arriba de todo. Espero de corazón que les haya gustado este video, que lo hayan disfrutado como nosotros. Al menos yo lo disfruté muchísimo. Y que rodando por ahí marcó otro hito, 5000 metros de altura.